Señor, gracias Padre por este tiempo, Señor. Enséñanos tu palabra. Gracias Jesús en este día de la resurrección que podemos celebrar. Moriste por nosotros y resucitaste de los muertos. Gracias por tu amor. Gracias que nos ama tanto, que quiere salvar, que viniste para salvar, Señor. Y también bendice este tiempo de la Santa Cena, Señor, y que estamos recordando lo que hiciste en la cruz. En nombre de Jesús oremos. Amén. Ok, estamos en Juan 12:3. Empezar en Juan 12:3 al 8. Vamos a empezar. Y el título de este estudio es Judas era un mentiroso, ladrón y traidor que le gustó dinero. Pero Cristo quiere salvar. Y es increíble a mí como todo el tiempo que él estaba con los apóstoles, los discípulos, que Judas estaba a su lado. Y él sabía todo. Y sabemos lo que pasó. Y vamos a mirar más cerca hoy que Dios, Él vino para salvar. Él vino para salvar traidores, mentirosos. Sabemos eso, pero es mucho más personal cuando miramos la vida de Judas cerca de Jesucristo. Y vamos a mirar ahora que también él estaba cuidando el dinero. Puedes imaginar eso, un traidor cuidando el dinero del ministerio. Juan 12:3 al 8 dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús. Entonces, primeramente podemos ver que María quería hacer algo hermoso para Jesús antes de su sacrificio. Perfume muy caro. Y ella puso en los pies de Jesús. Qué hermoso, qué ejemplo de rendir el corazón a Dios, rendir el dinero a Dios, rendir la vida a Dios. Y ella lo hizo. Y los enjugó con sus cabellos. Y eso muestra el amor, como ella tenía tanto por él. Y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, qué hermosa escena de sacrificio, de dinero, también de orgullo. Ella hizo en frente de todos. Dio este sacrificio hermoso. Pero en medio de todo eso, un traidor en medio de todo. Y muchas veces eso pasa en el ministerio también. Dios está haciendo una obra y alguien malo mete y quiere destruir o quiere decir algo feo. Pero puedes imaginar tan hermoso momento y mira lo que dijo Judas. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Entonces, eso también pasa con traidores. Muchas veces ellos son bien actores, bien mentirosos, son engañadores, y él dijo que parece muy santo. Eso es un perdicio, debíamos darlo a los pobres. Eso es mi corazón, quiero ayudar a los pobres, soy tan santo. Y eso puede pasar a tu lado en el ministerio. Tenemos que tener cuidado, no confiar fácilmente en cada persona y piensan que ellos son cristianos verdaderos o que ellos están diciendo la verdad. Mira, a un lado de Cristo y a un lado de los apóstoles. Qué increíble, destruyendo este momento tan precioso. Y parece espiritual, pero no. Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella.
Entonces, él dijo eso porque él estaba pensando, yo puedo robar más con este dinero. Un mentiroso, un traidor, en el ministerio a un lado de los apóstoles y a un lado de Jesucristo. Pero también muestra qué increíble amor de Cristo. Y vamos a mirar eso. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura. Ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Entonces lo que miramos aquí es increíble el amor de Dios, y él regañó a él, pero él hizo directo, pero no feo. Él podía decir todo. ¿Qué es la razón? Él quiere salvar. Él quiere salvar. Aunque alguien es un traidor, aunque alguien es tan malo, robando, destruyendo un momento. Qué increíble el amor de Dios. Pero él sí regañó a él porque él necesita arrepentir. Él hizo lo que él debía, pero en la manera que Dios quiere. Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que regañar, pero en la medida que Dios dice. Y también debemos hacerlo cuando Dios quiere. Y no ser como miedosos. Tenemos que hacerlo cuando es necesario, pero en la manera que Dios quiere. Y tenemos que orar. Entonces, qué impresionante. Un ladrón, traidor, mentiroso, actuando como un cristiano a un lado de los apóstoles. Mateo 26:14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Entonces lo que miramos aquí es que él sigue en el mismo camino. Y eso es otra cosa que debemos hacer con traidores y con personas. Tenemos que mirar el fruto de sus vidas. ¿Es verdad arrepentimiento o no? O ellos siguen en el mismo rumbo, el mismo camino. Y aquí miramos que él encanta dinero. Él es un ladrón, él está haciendo un plan para traicionar a Jesucristo. Y él todavía sigue igual, aunque Jesús es un perfecto ejemplo para nosotros de amor, de enseñar, de todo. Él sigue en el mismo camino. Y claro, debemos hacer nuestro mejor testimonio, pero también eso en una manera puede animarnos que aunque Cristo dio un perfecto testimonio, Él sigue en su pecado. Y a veces estamos regañando a nosotros mismos muchísimo, y yo debía decir eso perfectamente bien, o yo debía ser perfecto ejemplo, y ellos van a arrepentirse. Pero miramos aquí que no. Jesús era perfecto. Él es perfecto. Él no puede pecar. Él hizo todo perfectamente bien. Y claro, debemos tener un buen testimonio, hacer lo mejor que podemos. Pero el problema es el corazón del hombre, el corazón de la persona. Pero Cristo todavía quiere salvar. Él todavía está dando oportunidades a él para arrepentirse. Pero mira, escondido, él todavía ama el dinero más que Dios, todavía traidor, todavía mentiroso, todavía actor, todavía en el mismo camino, todavía a un lado de los apóstoles. Mateo 26:20 dice, y eso es cuando ellos van a tomar la Santa Cena, la Pascua. Mateo 26:20 dice, cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y obviamente él está hablando de Judas. 22 dice, y entrecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor?
Eso muestra humildad de los apóstoles. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Tenemos que enfrentar la verdad. Cada persona es capaz de cualquier pecado, aparte de Dios. Cualquier pecado. Y no debemos tener orgullo que, oh, yo no soy capaz. No es cierto. Cada persona es capaz de cualquier pecado, aparte de Cristo. ¿Soy yo, Señor? ¿Soy yo? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. ¡Qué increíble! Entonces él está dando advertencias a Judas. Él está diciendo directo, vas a entregarme, vas a traicionarme, puedes arrepentir todavía, hazlo. 24 dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno, le fuera a ese hombre no haber nacido. Uf, qué fuerte. Está diciendo mejor que no existes. Porque Jesús, aunque está dando oportunidades de arrepentirse, él sabe que él no va a hacerlo. 25 dice, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Es una mentira. Él sabe que Jesús sabe. ¿Soy yo, maestro? Él está actuando como inocente, pero no. Está actuando, está mintiendo todavía. Le dijo, tú lo has dicho. Qué fuerte, traidor, mentiroso, planeando de traicionarlo con los sacerdotes, traidores también, por dinero. Y tenemos que enfrentar la verdad. Hay personas así. Nunca van a arrepentirse. Ellos aman el dinero, o ellos aman el sexo, o ellos aman alcohol, o ellos aman lo que sea, más que Dios. Hay personas así. Pero también podemos mirar cuando Jesús dijo debemos amar a nuestros enemigos, que Él quiere salvar. Cuando Jesús dijo vino para salvar, es su corazón. Y podemos mirar eso personalmente en la vida de Judas. Y muchas veces pensamos, ¿por qué Cristo permitió? ¿Por qué? ¿Por qué? Él quiere salvar. Él quiere salvar. Él también es dando un ejemplo para nosotros. No significa que cada traidor debemos poner a un lado de nosotros. No es eso. Pero debemos tener un corazón que quiere salvar aunque personas son tan malos. Lucas 22:19, ya eso es la Santa Cena. Y Judas está con ellos. Dice, y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Él quiere que vamos a recordar eso siempre. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derrama. Entonces él está sentado con los discípulos, su traidor, Judas, con ellos, todavía dando oportunidad de arrepentirse a Judas. ¡Qué amor que tiene Cristo por nosotros! Y Cristo sabe todo. Él sabe que él iba a sufrir muchísimo, más que todos en la cruz. Y van a burlar de él, van a hacer todo, esculpir en su cara y jalando su barba, sacándolo. Y van a poner un corona de espinas en su cabeza. ¡Qué fuerte! Y finalmente ponerlo en la cruz. Él sabe todo, sentado con ellos. Versículo 21. Mas he aquí, la mano del que me entrega, Judas, otra vez, está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Otra advertencia. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. ¡Qué fuerte! Entonces, Dios es amor. Él quiere
perdonar, Él quiere salvar. Vamos a ir a Mateo 26:47. Mateo 26:47. También, finalmente, para ver el corazón de Cristo, como Él está mirando a Judas, aunque Él es tan malo, un ladrón, un mentiroso, que encanta el dinero, que quiere traicionar al Hijo de Dios por dinero. ¡Qué horrible! Pero qué amor que Cristo tiene para los perdidos. Dice en Mateo 26:47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besaré, ese es, preténdele. Y enseguida se acercó a Jesús, dijo, salve, maestro. Qué horrible, sarcástico, traidor, diciendo eso. Y Jesús es perfecto amor. Cuánto a él le gusta dinero, cuánto a él le gusta solamente su propia vida. Él ama a él mismo no más. Y le besó. ¡Qué horrible! Pero qué amor de Cristo. Mira cómo Él va a responder. Eso es como cuando Jesús estaba en la cruz y Él dijo, perdónalos. Versículo 50 dice, y Jesús le dijo, amigo. Él llamó a Judas su amigo. Él está diciendo, todavía puedes arrepentirse, todavía puedes, hazlo, hazlo. ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Jesús dijo, amigo, amigo. ¡Qué amor! ¡Qué increíble! Y Jesús está advirtiéndole una y otra vez y otra vez. Pero él decidió de no arrepentirse. Él cometió suicidio. Parece que él arrepintió, pero no. Arrepentimiento incluye cambiando su vida. Ya no vas a hacer el mismo pecado con todo su corazón. Vas a intentar de no pecar en este pecado, sus pecados más. Pero también que vas a buscar a Dios. Él debía regresar con los apóstoles y decir, perdóname, quiero seguir a Jesucristo con ustedes. ¿Y sabes quién hizo eso? Pedro hizo eso. Lo mismo pasó en una manera con Pedro. Es muy interesante de pensar que con Pedro Jesús le advirtió también. Él dijo, vas a negarme, vas a hacerlo. Y Pedro pensó, no, nunca, nunca. Y él hizo. Pero la diferencia es, él no salió para cometer suicidio. Él regresó con los apóstoles, él pidió perdón y él buscó a Dios. Eso es arrepentimiento verdadero. Cambios en sus acciones, en su mente, en su corazón y buscar a Dios. Pero qué increíble el amor de Jesucristo mirando a Judas. Y qué triste lo que pasó con él. Qué horrible. Cuando tú buscas dinero y buscas el mundo, buscas lo que tu carne quiere más a Dios. Mira la diferencia del final de Pedro y el final de Judas. Entonces, qué increíble el amor de Jesucristo, pero qué increíble que debemos arrepentir. Es una bendición de arrepentir. Y ahora vamos a tomar la Santa Cena. Eso es solamente para cristianos. Personas que no son cristianos no deben porque es tomando juicio, porque representa la cruz. Y ahora, como siempre, me gustaría tomar un tiempo para pensar en lo que Cristo hizo por nosotros, nos salvó, que Él vino para salvar. Qué hermoso amor que tiene Jesucristo por todos. Y vamos a tomar un tiempo. Y ya tomamos el pan y el jugo, por favor. Padre, gracias por mandar a Jesucristo
para morir por nosotros en la cruz y resucitar de los muertos. Gracias por tu increíble amor. Ayúdanos a ver tu amor y no las mentiras del diablo, que quiere confundir lo que estamos pensando en ti, que quieres salvar, que quieres bendecir. Y miramos el amor que tú tienes por nosotros en la Biblia, que es la verdad y no puede fallar, no puede decir mentiras, como tú, Jesús. Y gracias por todas tus bendiciones sobre nosotros. Gracias que podamos celebrar este día. Y te amamos. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén.